Yo soy Jesús de Nazaret, el juez justo, el que ve todo, el que conoce cada corazón, el que un día juzgará a vivos y muertos. Y hoy quiero contarte una historia que viví hace 3 años en la ciudad de Medellín, Colombia. Una historia sobre un hombre llamado Magistrado Héctor Villarreal Salazar, un hombre que se sentó en silla de juez por 23 años, un hombre que pronunció sentencias que destruyeron vidas, un hombre que vendió justicia al mejor postor, un hombre que condenó a 100 personas inocentes, y un hombre que, finalmente, fue juzgado por el único juez que no puede ser sobornado. Esta historia comenzó mucho antes de ese día en la corte. Comenzó en la infancia de un niño que nació con potencial para ser héroe, pero eligió ser villano. Déjame llevarte al principio, al verdadero principio. Héctor Villarreal nació el 12 de agosto de 1968 en Bogotá, Colombia. Familia de clase media alta. Su padre, don Ricardo Villarreal, era abogado exitoso. Su madre, doña Elena Salazar, venía de familia adinerada. Héctor era hijo único y fue malcriado desde el día 1. Don Ricardo era hombre duro, autoritario. Creía que el éxito se medía en dinero y poder. «Mijo», le decía a Héctor desde pequeño, «en este mundo hay 2 tipos de personas, los que mandan y los que obedecen, y tú vas a ser de los que mandan». Esa filosofía envenenó el corazón de Héctor desde temprana edad. Doña Elena, por otro lado, consentía cada capricho de Héctor. Nunca le decía que no, nunca lo disciplinaba. «Mi niño puede hacer lo que quiera», decía. Y Héctor aprendió que las reglas no aplicaban para él, que podía salirse con la suya en todo. Esa fue la semilla de su corrupción futura. Yo observaba a ese niño con tristeza, porque veía el potencial. Héctor era inteligente, muy inteligente, mente aguda, memoria fotográfica, capacidad de argumentación impresionante. Podría haber sido defensor de los oprimidos, voz de los sin voz. Pero el ambiente en el que creció lo torció en dirección opuesta. En el colegio privado donde estudió, Héctor era bravucón, intimidaba a niños más débiles, usaba el dinero de su familia como arma. «Mi papá es abogado importante», presumía, «puede hacer que te expulsen». Y los otros niños le tenían miedo, los maestros también, porque don Ricardo había demandado a la escuela 2 veces por maltratar a su hijo cuando en realidad solo lo habían disciplinado por comportamiento inapropiado. A los 16 años Héctor cometió su primer crimen real. Manejaba borracho después de fiesta. Chocó contra otro carro. El conductor del otro carro, un hombre de 40 años llamado Ernesto Páez, quedó paralizado del cuello para abajo. Héctor debió ir a prisión, pero don Ricardo usó sus conexiones, sobornó al juez, falsificó evidencia, y Héctor salió libre, sin cargos, sin consecuencias. «¿Ves, mijo?», le dijo don Ricardo. «El sistema no es para castigar a gente como nosotros. El sistema es herramienta que usamos contra otros». Héctor aprendió la lección y la aplicó el resto de su vida. Se graduó del colegio con buenas notas, no porque estudiara duro, sino porque su padre pagaba a tutores que hacían su trabajo. Entró a la Universidad de los Andes a estudiar Derecho, la mejor universidad privada de Colombia, carísima. Pero el dinero no era problema para la familia Villarreal. En la universidad, Héctor no cambió. Seguía siendo el mismo, arrogante, manipulador, pero ahora con más sofisticación. Aprendió a ocultar su verdadera naturaleza bajo máscara de profesionalismo. En público era carismático, educado. En privado era despiadado. Se graduó con honores. Otra vez no porque fuera el mejor estudiante, sino porque don Ricardo donó $50,000 para nueva biblioteca de la Facultad de Derecho. Los profesores entendieron el mensaje, y Héctor recibió su título con distinción. Hizo pasantía en el bufete de su padre. Aprendió no solo las leyes, sino cómo romperlas sin ser atrapado, cómo manipular testigos, cómo falsificar documentos, cómo sobornar funcionarios. Don Ricardo le enseñó todo. «Este es el mundo real», le decía. «No las fantasías que enseñan en la universidad sobre justicia y verdad. El mundo real funciona con dinero y poder». A los 26 años, Héctor presentó examen para ser juez. Era joven para ese puesto. Normalmente se requiere más experiencia. Pero don Ricardo tenía amigos en lugares altos. El ministro de Justicia le debía favor.
Y así, Héctor Villarreal se convirtió en juez penal a los 27 años, uno de los jueces más jóvenes en la historia de Colombia. Yo observaba todo esto con creciente preocupación, porque sabía lo que vendría. Un hombre sin conciencia, sin moral, sin temor de Dios. Ahora tenía poder sobre libertad de otros seres humanos. Era receta para desastre. Los primeros años como juez, Héctor mantuvo apariencias. Necesitaba construir reputación, así que fue justo. Mayormente, siguió la ley. Mayormente, ganó respeto de sus colegas. Ascendió a juez de circuito, luego a magistrado del Tribunal Superior. A los 32 años, era uno de los magistrados más jóvenes y prometedores del país. Pero el poder lo estaba cambiando, o más bien, estaba sacando lo que siempre estuvo dentro. La semilla plantada en su infancia estaba floreciendo, y la flor era venenosa. Comenzó pequeño. Un narcotraficante menor le ofreció $10,000 para reducir su sentencia de 10 años a 5. Héctor lo pensó por una semana, luchó con su conciencia, pero la voz de su padre resonaba en su mente. El sistema es herramienta que usamos, y aceptó el soborno. Redujo la sentencia, justificó su decisión con tecnicismos legales. Nadie sospechó nada. El narcotraficante salió en 5 años, y Héctor tuvo $10,000 en efectivo escondidos en su casa. Dinero fácil, y nadie lo supo. Esa fue su caída, porque el primer soborno es el más difícil, el segundo es más fácil, el tercero es casi natural, y para el 10º ya no lo consideraba siquiera. Era simplemente parte de cómo funcionaba el sistema. Los sobornos crecieron. 20,000, 50,000, 100,000, y no solo de criminales queriendo sentencias reducidas, también de fiscales corruptos queriendo condenas injustas, de empresarios queriendo eliminar competencia, de políticos queriendo silenciar opositores. Héctor desarrolló sistema completo, usaba intermediarios para recibir pagos, lavaba el dinero a través de inversiones legítimas, compraba propiedades a nombre de familiares. En 10 años, acumuló fortuna estimada en $5 millones. Todo de sobornos, todo de vender justicia. Pero el dinero era solo parte. También le gustaba el poder de destruir vidas con su firma, el poder de decidir quién era libre y quién no. Se volvió adicto a ese poder, más que al dinero. Comenzó a condenar inocentes, no por error, sino deliberadamente, por dinero, por favores políticos, por venganza personal. Si alguien lo ofendía, podía arruinar su vida con sentencia falsa, y lo hacía, frecuentemente. Su primer inocente condenado fue un hombre llamado Andrés Molina, mecánico de 32 años, casado con Lucía desde hacía 8 años, 2 hijos, Andrés Jr. de 6 años y Valentina de 4. Vivían en barrio humilde de Medellín. Andrés trabajaba en taller mecánico desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ganaba lo suficiente para mantener a su familia modestamente. No eran ricos, pero eran felices. El día del supuesto robo, Andrés estaba en casa. Tenía fiebre. Lucía lo había cuidado toda la tarde, pero no tenían comprobante de eso. No tenían testigos fuera de la familia. Y cuando la policía llegó a su puerta 3 días después, con orden de arresto, Andrés no entendía qué pasaba. «Señor Molina, está arrestado por robo a mano armada del almacén Don Pedro». Andrés rió porque pensó que era broma. «¿Qué? Yo nunca he robado nada en mi vida. Están equivocados». Pero no estaban equivocados de identidad. Estaban equivocados de culpabilidad. El verdadero ladrón era primo del dueño, pero el dueño no quería que su familia supiera, así que pagó para que culparan a alguien más. Y Andrés fue el chivo expiatorio conveniente. La evidencia era circunstancial, casi inexistente. Un testigo dudoso que decía haber visto a alguien parecido a Andrés cerca de la escena. Ninguna huella digital, ningún ADN, ninguna evidencia física conectando a Andrés con el crimen. Cualquier juez honesto habría declarado inocencia inmediatamente. Pero el dueño del negocio robado, don Pedro Castillo, era amigo de político importante, y ese político, el senador Gómez, le pidió favor a Héctor. «Necesito que condenes a este tipo. No importa la evidencia. Es cuestión de favores políticos». Héctor lo pensó por exactamente 2 segundos.
valorando no la justicia, sino la conveniencia política. El senador Gómez podía ser útil en el futuro. Un favor ahora significaba favores después. Y así, sin más deliberación, sin más consideración, decidió el destino de un hombre inocente. El juicio duró 2 días. La defensa presentó pruebas de que Andrés estaba enfermo en casa ese día. Lucía testificó. Su cuñada testificó, pero Héctor las desestimó. Testimonios de familiares no son confiables, dijo con autoridad falsa. El abogado defensor argumentó la falta de evidencia física. No hay una sola pieza de evidencia que conecte a mi cliente con este crimen. Pero Héctor lo ignoró. Y cuando llegó el momento del veredicto, Héctor miró a Andrés directamente a los ojos. Vio un hombre honesto, vio un padre asustado, vio inocencia, pero eligió ignorar lo que veía. Encontramos al acusado, Andrés Molina, culpable de robo a mano armada. Andrés gritó, se puso de pie. «Soy inocente, juro por Dios que soy inocente, tengo hijos, tengo familia, por favor». Lucía colapsó en la banca. Los niños lloraban sin entender qué pasaba. «¿Por qué se llevan a papi?», preguntaba Andrés Jr. «¿Qué hizo papi malo?». Pero Héctor golpeó su mazo sin emoción, sin compasión, sin humanidad. Sentencia, 12 años de prisión, siguiente caso. Yo estaba allí, en esa corte, invisible, observando, y mi corazón se partió por Andrés Molina, porque era genuinamente inocente, tan inocente como cualquier hombre puede ser, y pasaría 12 años en prisión por crimen que no cometió, 12 años robados de su vida, 12 años que sus hijos crecerían sin padre, 12 años que Lucía lucharía sola, todo por corrupción de un hombre. Andrés pasó 9 años en prisión antes de que nueva evidencia lo exonerara. El verdadero ladrón confesó en su lecho de muerte, pero 9 años ya se habían perdido. Salió de prisión y Lucía ya no estaba. Se había divorciado de él después de 5 años, no porque no lo amara, sino porque no podía soportar el dolor. Sus hijos ya no lo conocían. Andrés Jr. tenía 15 años. No quería ver a su padre. «Tú no estuviste allí cuando te necesité», le dijo. Y Andrés lloró, porque tenía razón. No había estado allí, no por elección, pero el resultado era el mismo. Andrés intentó reconstruir su vida, pero era imposible. El estigma de haber estado en prisión lo seguía. Nadie le daba trabajo. «Fuiste exonerado, pero quién sabe realmente», decían. Se volvió alcohólico, deprimido, y 3 años después de salir de prisión, se quitó la vida. Se colgó en cuarto de hotel barato. Dejó nota que decía: «Nunca recuperé lo que me robaron. No mi tiempo, no mi familia, no mi vida. Prefiero terminarla». Su sangre estaba en las manos de Héctor, directamente. Pero Andrés no fue el último. Fue solo el primero de muchos. Marta Rodríguez era maestra de 2º grado en escuela pública. 42 años, soltera. Dedicaba su vida a educar niños de barrio pobre. Era amada por sus estudiantes, respetada por padres, hasta que un día, madre vengativa cuyo hijo había reprobado, la acusó falsamente de abuso infantil. La acusación era absurda, completamente fabricada. El niño mismo, cuando fue entrevistado por psicólogos independientes, dijo que su madre le había dicho qué decir. «Mami me dijo que dijera que la maestra me tocó, pero no es verdad. La maestra Marta es buena». Pero esa entrevista fue suprimida. El fiscal, presionado por grupos políticos que querían hacer ejemplo público, pagó a Héctor para asegurar condena. Marta fue condenada a 8 años. Pasó 7 antes de que la verdad saliera. Pero cuando salió, estaba destruida. No solo física, sino mentalmente. La prisión la había quebrado, especialmente porque en prisión los presos que abusan de niños son los más odiados. Fue golpeada múltiples veces, violada 2 veces, intentó suicidarse 3 veces. Los guardias la encontraron cada vez y la salvaron, pero no pudieron salvar su mente. Cuando finalmente fue exonerada, salió de prisión como sombra, como fantasma de la mujer que había sido. No podía dormir, tenía pesadillas, PTSD severo. Su familia intentó ayudarla, pero el daño era demasiado profundo. 2 meses después de su liberación, Marta se tomó frasco completo de pastillas para dormir.
Esta vez, nadie la encontró a tiempo. Murió sola en su apartamento. Y su sangre también estaba en las manos de Héctor. Carlos Vélez era periodista investigativo. 35 años. Trabajaba para periódico pequeño pero respetado. Era valiente, incorruptible. Escribía sobre corrupción política, sobre narcotráfico, sobre injusticia. Era voz para los sin voz. Y eso lo hacía peligroso. Escribió artículo explosivo sobre el alcalde de Medellín, documentando cómo había desviado fondos públicos. Millones de dólares destinados a hospitales y escuelas que terminaron en cuentas privadas. El artículo era meticuloso, bien investigado, con documentación sólida, causó escándalo. El alcalde estaba a punto de ser removido, hasta que decidió contraatacar. Fabricaron evidencia de que Carlos había hackeado computadoras del gobierno para obtener información. Era mentira. Carlos había recibido la información de fuente dentro del gobierno. Whistleblower valiente que arriesgó su carrera para exponer corrupción. Pero esa persona no podía testificar sin destruir su vida. Así que Carlos enfrentó los cargos solo. El alcalde pagó a Héctor $50,000. Y Carlos fue condenado a 10 años por crímenes cibernéticos que nunca cometió. En prisión, Carlos no dejó de luchar. Escribía cartas, apelaciones, artículos que contrabandeaba fuera de prisión. Mantenía su integridad. Después de 6 años, Organización Internacional de Derechos de Prensa presionó por su liberación. Nueva evidencia demostró la fabricación. Y Carlos salió libre. Pero ya no podía trabajar como periodista. Las amenazas eran demasiadas. El alcalde, que todavía estaba libre, había dejado claro que si Carlos escribía algo más, terminaría muerto. Así que Carlos se exilió, se fue a España, lejos de su país, lejos de su familia, lejos de su vocación. Vive allá ahora, amargado, roto, sabiendo que la justicia que buscaba nunca llegó. Diana Torres era empresaria, 38 años. Había construido negocio exitoso de exportación de flores. Colombia es famoso por sus flores, y Diana tenía contratos con empresas en Estados Unidos y Europa. Su negocio generaba empleos para 50 familias. Era orgullo de su comunidad, pero su éxito amenazaba a competidor más grande, empresario poderoso llamado Ricardo Mendoza. Ricardo quería monopolio, y Diana estaba tomando clientes que él consideraba suyos, así que decidió eliminarla, no físicamente, sino legalmente. Fabricó evidencia de que Diana estaba lavando dinero de narcotráfico a través de su negocio. Era completamente falso, pero Ricardo tenía recursos, sobornó funcionarios, falsificó documentos y presentó caso aparentemente sólido. Luego pagó a Héctor $100,000 para asegurar condena. Diana fue condenada a 15 años. Su negocio fue cerrado. Sus empleados perdieron trabajos. 50 familias afectadas. Y Diana pasó 8 años en prisión antes de que investigación independiente expusiera la fabricación. Cuando salió, su vida estaba destruida. Su negocio muerto, su reputación arruinada. Su competidor, Ricardo, había comprado todos sus contratos, y Diana, que había trabajado durante 20 años para construir algo, no tenía nada. Intentó reconstruir, pero era imposible. Los bancos no le daban créditos. Antecedentes criminales, decían, ignorando que había sido exonerada. Clientes no confiaban en ella. Donde hay humo, hay fuego, pensaban. Y Diana, que había sido empresaria exitosa, terminó trabajando como cajera en supermercado, ganando salario mínimo, sola, rota, pero al menos viva, a diferencia de Andrés y Marta. Y había más, tantos más. Juan Pablo Ríos, ingeniero de software de 28 años, acusado de robo de propiedad intelectual. Era inocente, pero su exjefe, celoso de su talento, lo acusó falsamente y pagó por su condena. 8 años en prisión. Cuando salió, la tecnología había avanzado tanto que sus conocimientos eran obsoletos. No podía conseguir trabajo en su campo. Terminó manejando taxi. Sofía Ramírez, doctora de 36 años, acusada de negligencia médica causando muerte de paciente. La verdad era que el paciente había llegado demasiado tarde.
condición irreversible. Pero la familia del paciente era rica, poderosa, y querían culpar a alguien. Pagaron por condena de Sofía. 7 años en prisión. Licencia médica revocada permanentemente. Nunca volvió a practicar medicina. Roberto Gutiérrez, contador de 50 años, acusado de fraude fiscal. Era inocente, pero había descubierto que su jefe estaba cometiendo fraude real. Y su jefe, para silenciarlo, lo incriminó. 10 años en prisión. Cuando salió, su esposa lo había dejado. Sus hijos adultos no querían verlo. Murió de ataque cardíaco 2 años después. Solo, en apartamento de un cuarto, uno tras otro. 10 inocentes, 20, 50, 100. Durante 23 años en el sistema judicial, el magistrado Héctor Villarreal condenó a 100 personas inocentes, cada una con su historia, cada una con su familia, cada una con su vida destruida, y liberó a 200 culpables, narcotraficantes, asesinos, violadores, todos con dinero suficiente para comprar su libertad. Pero no solo condenó inocentes, también liberó culpables, 200 de ellos, cada uno pagando precio por su libertad, y cada uno causando más daño después de ser liberado. El primero fue Pablo Escobar Ramírez, no el famoso narcotraficante, sino otro, menos conocido pero igualmente peligroso. Traficaba cocaína entre Colombia y Estados Unidos. Fue arrestado con 50 kilos de cocaína pura, evidencia irrefutable. Enfrentaba 30 años de prisión, pero Pablo tenía dinero, mucho dinero. Ofreció a Héctor $200,000 y Héctor, viendo la oportunidad, aceptó. Fabricó tecnicismo legal. La evidencia fue obtenida ilegalmente. La búsqueda violó derechos constitucionales. Era mentira, pero Pablo salió libre. ¿Y qué hizo con su libertad? Continuó traficando, más drogas, más envenenamiento de comunidades, más jóvenes adictos, más familias destruidas. En los 10 años siguientes, se estima que el producto de Pablo causó directamente 50 muertes por sobredosis, e indirectamente, cientos más por violencia relacionada con drogas. Cada una de esas muertes podía haber sido prevenida si Pablo hubiera estado en prisión donde pertenecía, pero Héctor le dio libertad, por $200,000, y esas muertes están en las manos de Héctor tanto como en las de Pablo. Luego estaba Eduardo, el carnicero Morales, apodo bien ganado, asesino a sueldo. Había matado a 22 personas que podían probar, probablemente más que no podían. Fue arrestado finalmente. Evidencia sólida, testigos, evidencia forense. Era caso cerrado. Cadena perpetua garantizada. Pero Eduardo tenía patrocinador, jefe del cartel que empleaba sus servicios, y ese jefe pagó a Héctor $150,000. Héctor declaró que los testigos no eran confiables, que la evidencia forense tenía dudas razonables, y Eduardo el carnicero salió libre. ¿Y qué hizo? Volvió a matar. Por supuesto, es lo único que sabía hacer. En los 5 años siguientes, mató a 8 personas más, antes de ser finalmente asesinado él mismo en guerra de carteles. 8 familias destruidas, 8 funerales, 8 tumbas que no existirían si Eduardo hubiera sido condenado la primera vez. Héctor era directamente responsable. Él liberó al asesino. Él puso a depredador de vuelta en las calles, por dinero, solo por dinero. Y había más. Ricardo, el violador González, nombre que se ganó violando a 13 mujeres que la policía sabía. Probablemente había más víctimas que nunca reportaron. Fue arrestado finalmente. ADN lo conectaba a los crímenes. Testimonio de víctimas. Enfrentaba 150 años acumulativos, pero la familia de Ricardo era rica. Familia prominente que no quería la vergüenza. Pagaron a Héctor $100,000, y Héctor declaró que el ADN podía estar contaminado, que los testimonios eran poco confiables, y Ricardo salió libre por tecnicismo. ¿Y qué hizo con su libertad? Violó a 5 mujeres más en los 3 años siguientes antes de ser arrestado de nuevo. 5 vidas más destruidas, 5 traumas más, 5 víctimas que sufrieron porque Héctor liberó a su depredador, por dinero. Una de esas 5 víctimas, una joven de 19 años llamada Carolina,
Se suicidó 6 meses después del ataque. No podía vivir con el trauma. Su familia culpó a Ricardo, pero también culparon al sistema que lo había liberado, al juez que había puesto a Monstruo de vuelta en las calles. ¿Cómo pudo un juez liberarlo?, preguntaba su madre entre lágrimas. ¿Cómo? Y tenía razón en preguntar, porque no había justificación, solo corrupción. Había empresarios corruptos que Héctor liberó, como Fernando Suárez. Defraudó a inversores por $20 millones. Cientos de familias perdieron sus ahorros de vida. Evidencia clara de fraude. Pero Fernando pagó a Héctor $50.000, y Héctor declaró que era simplemente mal negocio, no crimen. Fernando salió libre y nunca devolvió el dinero robado. Había policías corruptos que Héctor liberó, como el capitán Rojas. Había aceptado sobornos de narcotraficantes. Había protegido operaciones criminales. Había facilitado el tráfico de drogas. Era traidor a su juramento, pero pagó a Héctor $30.000, y Héctor lo declaró inocente. Rojas regresó a su puesto y continuó su corrupción durante otros 5 años antes de ser finalmente arrestado por fiscales federales que Héctor no controlaba. Uno tras otro, 200 criminales culpables liberados, cada uno causando más daño, más víctimas, más sufrimiento, y todo por dinero que Héctor guardaba en cuentas secretas. Su reputación pública era impecable. El magistrado Villarreal es ejemplo de integridad judicial, decían sus colegas. Ganó premios, reconocimientos. Fue invitado a dar conferencias en universidades sobre ética judicial. La ironía era grotesca. En su vida personal, Héctor se casó 2 veces. Su primera esposa, Claudia, lo dejó después de 5 años. «Hay algo oscuro en ti», le dijo. «Algo que me da miedo. No sé qué haces en tu trabajo, pero sé que no es correcto». Héctor la dejó ir sin pelear, porque ella estaba cerca de la verdad. Su segunda esposa, Valeria, era diferente. 20 años menor, exmodelo. Se casó con él por su dinero y estatus, y no le importaba de dónde venía el dinero. Tuvieron un hijo, Sebastián. Héctor lo amaba a su manera torcida, pero estaba criando a su hijo con la misma filosofía que su padre le enseñó. El mundo es para los fuertes, mijo. Los débiles existen para ser usados. Don Ricardo murió cuando Héctor tenía 40 años. Cáncer de páncreas. En su lecho de muerte le dijo a Héctor: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Lograste lo que yo quería: poder, dinero, respeto. Eres exitoso». No mencionó integridad, o justicia, o ayudar a otros, porque esos nunca fueron valores en la familia Villarreal. Doña Elena vivió hasta los 85. Murió sin saber nunca la verdad sobre su hijo, o tal vez lo sabía y no le importaba. Hasta el final defendía cada acción de Héctor. «Mi hijo es perfecto», decía, y Héctor había aprendido a creer eso. Para cuando cumplió 50 años, Héctor era rico, poderoso, temido, respetado públicamente, odiado secretamente por los que conocían la verdad, pero intocable, porque tenía conexiones, información comprometedora sobre políticos y empresarios importantes. Era demasiado peligroso tocarlo, pero yo sabía que su tiempo se acercaba, porque hay ley superior a las leyes humanas. Hay justicia que no puede ser comprada ni manipulada, y esa justicia estaba a punto de manifestarse. El día llegó el 15 de septiembre del año pasado. Héctor tenía caso importante ese día. Juicio de Miguel Ángel Torres, hombre de 38 años, padre de 3 hijos, acusado de asesinato. La evidencia era completamente circunstancial, basada en testimonio de un solo testigo poco confiable. Cualquier juez razonable vería que había duda razonable. Debía ser declarado inocente. Pero el fiscal del caso, Eduardo Suárez, había pagado a Héctor $100.000 para asegurar condena, porque el fiscal tenía razones políticas para querer a Miguel fuera del camino. Miguel era activista social, líder comunitario, denunciaba corrupción en el gobierno local y era demasiado efectivo. Necesitaban silenciarlo. El juicio había durado 3 días. Ese día, 15 de septiembre, era el día del veredicto. La sala estaba llena. Familia de Miguel, miembros de su comunidad, periodistas, todos esperando justicia. Miguel estaba sentado en el banquillo del acusado, con traje prestado.
nervioso pero esperanzado, porque sabía que era inocente y había fe en el sistema, fe que estaba a punto de ser destrozada. Héctor entró a la sala a las 9 en punto de la mañana, con su toga de magistrado, mazo en mano, expresión seria y profesional. La sala se puso de pie. «Pueden sentarse», ordenó Héctor. Todos obedecieron. «Hemos revisado toda la evidencia presentada», comenzó Héctor. «Hemos escuchado a todos los testigos y hemos llegado a un veredicto». Hizo pausa dramática. Le gustaba ese momento, el poder de ese momento. «Encontramos al acusado, Miguel Ángel Torres, culpable de asesinato en primer grado». La sala explotó. La esposa de Miguel gritó. Sus hijos lloraron. Miembros de la comunidad protestaron. «Es inocente», gritaban. «Esto es injusto». Pero Héctor golpeó su mazo. «Orden en la corte». Los guardias de seguridad comenzaron a remover a los que protestaban. Miguel estaba en shock. No podía creerlo. «Magistrado», dijo con voz temblorosa, «yo no maté a nadie. Soy inocente. Dios sabe que soy inocente». Héctor lo miró con frialdad. «El veredicto ha sido dado. Sentencia, 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional». Y fue en ese momento, en ese preciso momento, que decidí intervenir, porque 100 inocentes ya eran suficiente. Miguel no sería el 101. Era hora de que el juez corrupto enfrentara al juez justo. La temperatura en la sala cambió repentinamente, de cálida a fría. Los que estaban presentes después describirían como si alguien hubiera abierto congelador gigante. Respiraciones se volvieron visibles como vapor. Las luces de la sala parpadearon. Una vez, 2 veces, y se apagaron completamente. Fue mediodía, pero la sala quedó en oscuridad. Gritos de confusión. Alguien gritó, «¿Qué está pasando?». Guardias de seguridad sacaban linternas. Pero entonces apareció luz, no de las lámparas, sino de la entrada principal de la sala. Luz dorada, brillante pero no cegadora. Y en esa luz caminé hacia adentro. No venía vestido con túnica como en las pinturas. Venía con traje formal, traje negro, camisa blanca, corbata, como abogado entrando a corte, porque eso es lo que era en ese momento. Abogado de los inocentes, fiscal del corrupto. Cada paso que daba resonaba en la sala silenciosa. Todos me miraban. No podían apartar la vista. Había algo en mi presencia que comandaba atención absoluta. Algunos reconocían instintivamente quién era. Otros solo sabían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Caminé directo al frente de la sala, directo hacia Héctor. Él me miraba con mezcla de confusión y miedo. «¿Quién es usted?», preguntó con voz que intentaba sonar autoritaria, pero salió temblorosa. «¿Cómo entró aquí? Guardias, saquen a este hombre». Los guardias no se movieron. No podían, porque en lo profundo de sus espíritus sabían que no tenían autoridad sobre mí. Nadie la tiene. «Héctor Villarreal Salazar», dije con voz que llenó cada rincón de la sala. «Durante 23 años te has sentado en esa silla de juez. Has juzgado a miles de personas. Has decidido sus destinos. Has jugado a ser Dios sobre sus vidas. Hoy, tú serás juzgado». Héctor se puso de pie. Su rostro había perdido todo color. «¿Quién demonios cree que es para hablarme así? Soy magistrado del Tribunal Superior. Tengo autoridad aquí». Su voz intentaba sonar autoritaria, pero temblaba. Podía ver el miedo en sus ojos, miedo de ser expuesto, miedo de perder su poder, miedo de enfrentar consecuencias que había evitado toda su vida. «Tenías autoridad», lo corregí con calma pero firmeza. «Autoridad que te fue dada para administrar justicia. Autoridad sagrada. Autoridad que viene de arriba. Y la usaste para administrar corrupción. La usaste para enriquecerte. La usaste para destruir vidas. Ya no mereces esa autoridad». Caminé hacia su estrado. Los guardias de seguridad se tensaron pero no se movieron. Algunos querían intervenir, pero algo los detenía. Algo en mi presencia que decía claramente, «No interfieran. Este es asunto entre Dios y hombre». Subí los escalones lentamente. Cada paso resonaba en la sala silenciosa, y me paré frente a Héctor, a la misma altura, mirándolo directamente a los ojos. «Baja de esa silla», ordené. Mi voz no era alta, pero tenía autoridad absoluta. «Ya no eres digno de sentarte en silla de juez.
Has profanado ese puesto. Has manchado esa toga. Has corrompido ese mazo. Baja, ahora. Héctor retrocedió. Su espalda tocó la pared detrás de su silla. No había dónde ir. ¿Quién eres?, susurró. Su voz apenas audible. ¿Quién eres realmente? Y entonces hice algo. Le permití ver, solo por un instante. Le permití ver más allá del velo físico, ver mi verdadera naturaleza, ver la eternidad en mis ojos, y lo que vio lo aterró. Vio el cielo en toda su gloria, vio el infierno en todo su horror, vio ángeles y demonios, vio almas salvadas y almas perdidas, vio toda su vida en un instante, cada mentira que dijo, cada soborno que tomó, cada inocente que condenó, cada culpable que liberó, todo en un momento que duró menos de un segundo, pero se sintió como eternidad. Jesús, susurró cayendo de rodillas, no por reverencia, por terror absoluto, por reconocimiento de que estaba en presencia de Dios encarnado, por comprensión de que no había escape, no había excusa, no había salida. Sí, confirmé, el juez justo, el juez de vivos y muertos, el juez que ve todo corazón, y he venido a juzgarte, públicamente, como tú has juzgado a otros públicamente. Me volví hacia la sala. Todos seguían congelados, mirando. Algunos lloraban, otros oraban. Miguel Ángel Torres me miraba con asombro y esperanza. Levántate, Miguel, le dije. Tú eres inocente, y hoy la verdad será revelada. Luego me volví hacia Héctor, que todavía estaba de rodillas. Héctor Villarreal, te acuso de 100 cargos de condena injusta. 100 personas inocentes pasaron años en prisión por tu corrupción. 100 familias destruidas. Cientos de niños que crecieron sin padres. Miles de vidas arruinadas por tu avaricia y tu sed de poder. También te acuso de 200 cargos de obstrucción de justicia. 200 criminales culpables caminan libres porque les vendiste su libertad. Narcotraficantes que siguieron envenenando comunidades. Asesinos que siguieron matando, violadores que siguieron violando, todo porque tú, que debías proteger a los inocentes, los soltaste por dinero. Mi voz resonaba con autoridad que sacudía las paredes. Te acuso de traición a tu juramento. Juraste administrar justicia sin favoritismo ni prejuicio. Juraste defender la ley. Juraste proteger a los inocentes. Y rompiste cada palabra de ese juramento. 1000 veces. 10.000 veces. Héctor temblaba. Yo solo... El sistema... No culpes al sistema, lo interrumpí. Tú eres el sistema. Tú eres el que tuvo poder de hacer lo correcto y elegiste hacer lo corrupto. Cada día, cada caso, cada veredicto falso, fue tu elección. Extendí mi mano, y en mi palma apareció libro. Libro grande. Encuadernación de cuero. Este es el registro, dije. Registro de cada soborno que tomaste, cada sentencia que vendiste, cada inocente que condenaste, cada culpable que liberaste. Todo está registrado aquí. Abrí el libro y comencé a leer. Andrés Molina, inocente. Condenaste a 12 años. Pasó 9 en prisión antes de que evidencia nueva lo exonerara. Perdió su matrimonio, perdió a sus hijos, perdió todo por tu corrupción. Marta Rodríguez, inocente. Condenaste a 8 años, pasó 7. Salió destruida. Se suicidó 2 meses después de su liberación. Su sangre está en tus manos. Seguí leyendo, nombre tras nombre. 100 nombres, 100 inocentes, 100 vidas destruidas. Héctor lloraba ahora, no lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de miedo, de terror de ser expuesto, de vergüenza de que todos supieran la verdad. La sala estaba completamente silenciosa, excepto por mi voz leyendo los nombres. Periodistas grababan todo. Esto estaría en las noticias en 1 hora. En redes sociales en minutos. El juez corrupto desenmascarado por presencia divina. Cuando terminé de leer los 100 nombres, cerré el libro. Héctor Villarreal, dije, has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Has vendido justicia, has destruido inocentes, has enriquecido a criminales y has traicionado todo lo que juraste defender. Pero voy a hacer algo que tú nunca hiciste por los que juzgaste. Voy a darte oportunidad de arrepentirte, no por ti, sino porque esa es mi naturaleza.
Soy Dios de segunda oportunidad, incluso para los que no la merecen. Me arrodillé frente a él, nuestros ojos al mismo nivel. Héctor, ¿te arrepientes? ¿Genuinamente? No por ser atrapado, no por miedo al castigo. ¿Te arrepientes del daño que causaste? ¿Del sufrimiento que infligiste? ¿De las vidas que destruiste? Héctor me miró, y vi guerra en sus ojos. Parte de él quería arrepentirse. Parte de él todavía se aferraba a su orgullo, a sus justificaciones, a sus excusas. Yo solo hacía mi trabajo, dijo finalmente. Todos en el sistema hacen lo mismo, y con esas palabras sellaron su destino, porque arrepentimiento requiere responsabilidad, y él todavía se negaba a tomarla. Entonces, dije poniéndome de pie, serás juzgado según tus propias palabras y según tus propias acciones. Extendí mis manos hacia el techo, y la sala tembló, no terremoto físico, sino temblor espiritual. Las paredes parecían vibrar con poder invisible. Que todo lo oculto sea revelado, declaré. Que toda mentira sea expuesta. Que toda corrupción sea desenmascarada. Y en ese momento los teléfonos de todos en la sala comenzaron a sonar. Mensajes, correos, notificaciones, y cuando los revisaron, contenían documentos, archivos, evidencia. Toda la evidencia de la corrupción de Héctor, registros bancarios, grabaciones de conversaciones, documentos de propiedades compradas con dinero de sobornos. Todo fue expuesto en un instante. Un periodista gritó, «Tengo registros bancarios mostrando transferencias de millones de dólares». Otro, «Tengo grabaciones de Villarreal recibiendo sobornos». Otro más, «Tengo lista completa de todos los casos que manipuló». Héctor se volvió pálido. «No, esto no es posible. ¿Cómo? Todo lo oculto será revelado», repetí. «Dijiste que solo hacías tu trabajo. Entonces que el mundo vea exactamente qué trabajo estabas haciendo». Me volví hacia Miguel Ángel Torres. «Miguel, ven aquí». Él se acercó tímidamente. «Tú eres inocente», declaré. «La evidencia falsa usada contra ti será expuesta. Sal libre y continúa tu trabajo defendiendo a tu comunidad. El mundo necesita más hombres como tú». Las esposas que sujetaban a Miguel se abrieron, cayeron al suelo. No las tocó nadie. Simplemente se abrieron. Miguel miró sus muñecas liberadas con asombro. «Gracias», susurró. «Gracias, Jesús». «No me agradezcas a mí», respondí. «Agradece a tu esposa que oró por ti cada noche. Agradece a tus hijos que nunca dejaron de creer en tu inocencia. Agradece a tu comunidad que luchó por ti. Yo solo manifesté lo que ellos pidieron en oración». Luego me volví de nuevo a Héctor. «Héctor Villarreal, tu tiempo como juez ha terminado. Serás removido de tu posición. Serás procesado por tus crímenes y pasarás lo que te queda de vida en prisión, la misma prisión donde enviaste a tantos inocentes. Pero incluso ahora, incluso en prisión tendrás oportunidad de arrepentirte genuinamente, de hacer lo correcto, de confesar tus crímenes, de ayudar a liberar a los inocentes que todavía están presos por tu corrupción. La puerta de mi misericordia nunca se cierra completamente, pero debes elegir cruzarla». Héctor no respondió. Estaba en shock completo. Guardias de seguridad, ahora funcionando nuevamente, lo esposaron, pero no por mi orden. Por orden de fiscal general que había entrado a la sala. Había visto todo lo transmitido en vivo, y venía con orden de arresto. «Magistrado Héctor Villarreal», declaró el fiscal general, «está bajo arresto por corrupción, soborno, obstrucción de justicia y múltiples cargos de condena injusta. Tiene derecho a permanecer en silencio». Leía sus derechos mientras lo sacaban, pero antes de que saliera de la sala, Héctor me miró una última vez. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué después de 23 años?» «Porque cada cosa tiene su tiempo», respondí, «y tu tiempo de juicio llegó, así como llegará para todos. Nadie escapa. Algunos son juzgados en esta vida. Todos serán juzgados en la próxima». Se lo llevaron, y la sala comenzó a volver a normal. Las luces se encendieron de nuevo. La temperatura subió, pero nada sería igual. Todos habían sido testigos de manifestación divina, de justicia sobrenatural, de Dios interviniendo en asuntos humanos. Me quedé en la sala por unos minutos más.
Hablé con Miguel y su familia. Abracé a su esposa, bendije a sus hijos. Tu papá es héroe, les dije. Luchó por justicia, y Dios honra eso. Hablé con otros en la sala, con periodistas que estaban procesando lo que acababan de presenciar. Cuenten esta historia, les dije. Cuéntenla exactamente como ocurrió, porque el mundo necesita saber que la justicia existe, que la corrupción será juzgada, que Dios ve y Dios actúa. Y luego, tan silenciosamente como entré, salí. La luz dorada me envolvió y desaparecí de su vista física, pero no de sus memorias, nunca de sus memorias. Las semanas siguientes fueron torbellino. La historia del magistrado Villarreal se volvió internacional. Juez corrupto desenmascarado por aparición divina, decían los titulares. Videos de lo que pasó en la sala ese día se volvieron virales. Cientos de millones de vistas. Escépticos decían que era truco, ilusión masiva, manipulación de video. Pero los que estuvieron allí sabían la verdad. Había sido real, más real que cualquier cosa que habían experimentado. La investigación sobre Héctor reveló aún más corrupción de la que yo había expuesto. Su red de sobornos incluía políticos de alto nivel, empresarios poderosos, otros jueces. Fue escándalo que sacudió todo el sistema judicial colombiano. 37 de los 100 inocentes que Héctor había condenado todavía estaban en prisión. Todos fueron liberados en cuestión de semanas. Revisión expedita de sus casos, evidencia reexaminada, y todos exonerados. 37 familias reunidas, 37 vidas restauradas. Los otros 63 habían salido ya. Algunos habían cumplido sus sentencias completas. Otros habían sido exonerados por otras razones, pero todos recibieron compensación del gobierno. No podía devolverles los años perdidos, pero al menos era reconocimiento de la injusticia que sufrieron. Héctor fue juzgado. En la misma corte donde había juzgado a tantos, con juez diferente, juez honesto. Fue condenado a 45 años de prisión. A sus 55 años significaba cadena perpetua efectiva. En prisión, Héctor cambió, no inmediatamente. Los primeros meses se aferraba a su orgullo, a sus justificaciones, culpaba al sistema, a sus padres, a todos excepto a sí mismo. Pero lentamente, en la soledad de su celda, la verdad comenzó a penetrar su corazón endurecido. Un año después de su encarcelamiento, Héctor pidió ver a capellán de la prisión, Padre Miguel, sacerdote católico de 60 años que había ministrado en prisiones por 30 años. Padre, dijo Héctor con voz quebrada, necesito confesar. Y confesó. No confesión sacramental, confesión del alma. Todo, cada soborno, cada sentencia vendida, cada inocente condenado. Lloró por primera vez genuinamente, no lágrimas de miedo, sino de verdadero arrepentimiento. ¿Puede Dios perdonarme?, preguntó. Después de todo lo que hice, ¿puede Dios perdonarme? Dios puede perdonar cualquier cosa, respondió el Padre Miguel, si el arrepentimiento es genuino. ¿Es genuino tu arrepentimiento, Héctor? Sí, lloró Héctor. Destruí tantas vidas, causé tanto dolor. Daría cualquier cosa por poder deshacerlo, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es admitir mi maldad y rogar perdón. Entonces eres perdonado, declaró el Padre Miguel. Jesús perdona. Ahora debes perdonarte a ti mismo y hacer lo que puedas para reparar el daño. Y Héctor lo hizo. Escribió confesión completa, 300 páginas, nombrando cada caso corrupto que recordaba, identificando cada cómplice, cada político corrupto, cada empresario que pagó sobornos, todo. Esa confesión llevó a 17 arrestos más, incluyendo 2 senadores, 5 representantes, 8 empresarios importantes. La corrupción expuesta por la caída de Héctor purificó el sistema judicial colombiano más que cualquier reforma gubernamental. Héctor también comenzó ministerio en prisión, asesorando a otros prisioneros sobre sus casos, ayudándoles a entender sus derechos legales, escribiendo apelaciones, usando su conocimiento legal que una vez usó para mal, ahora para bien. En 3 años, ayudó a liberar a 12 prisioneros inocentes, no casos relacionados con él, sino otros casos de injusticia.
usando su experiencia para identificar patrones de corrupción, para ver dónde evidencia había sido fabricada, para exponer mentiras de fiscales corruptos. No podía deshacer su pasado, pero estaba tratando de redimir su futuro, y yo observaba con satisfacción, porque ese es mi corazón, no destruir pecadores, sino redimirlos, no condenar para siempre, sino ofrecer camino de restauración. Hoy, 5 años después de ese día en la corte, Héctor Villarreal sigue en prisión, y seguirá allí hasta el día que muera. Su cuerpo está encarcelado, pero su alma está libre, porque finalmente aceptó responsabilidad, finalmente se arrepintió genuinamente, finalmente encontró redención. ¿Es suficiente? ¿Compensa su redención por 100 vidas destruidas? Por supuesto que no. El daño que causó es irreparable, pero la redención nunca es sobre compensar, es sobre transformación. Y Héctor fue transformado, de juez corrupto a pecador arrepentido, de hombre que destruía vidas a hombre que trata de ayudar. Miguel Ángel Torres continuó su trabajo activista, ahora con voz aún más poderosa, porque su historia de injusticia y vindicación resonó con millones. Se convirtió en líder nacional de reforma judicial, ayudó a crear nuevas leyes contra corrupción, estableció organizaciones que ayudan a víctimas de condenas injustas. Su encuentro conmigo en esa corte lo cambió. No solo le dio libertad física, le dio propósito renovado. Jesús me salvó por razón, dice en sus conferencias. Me salvó para que pudiera salvar a otros, para que pudiera luchar por justicia. Esa es mi misión ahora. Los 100 inocentes que Héctor condenó cada uno tiene su historia. Algunos han sanado, otros todavía están destrozados. Las consecuencias de injusticia no desaparecen solo porque el perpetrador fue castigado, pero todos ahora saben que fueron vindicados, que la verdad fue expuesta, que su inocencia fue declarada, y eso les da algo de paz. La historia del juez corrupto y la intervención divina se cuenta ahora en facultades de derecho, como advertencia, como ejemplo, como recordatorio de que la justicia existe más allá de las salas de corte humanas. Profesores de ética judicial usan el caso de Héctor Villarreal en sus clases. Este es lo que pasa cuando olvidamos que somos administradores, no dueños de la justicia, dicen, cuando olvidamos que cada decisión afecta vidas reales, familias reales, futuros reales. La corrupción siempre es expuesta, repiten una y otra vez, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente, y el juicio será severo. Porque traicionar la justicia es traicionar la sociedad misma, es traicionar el fundamento de civilización, es traicionar la confianza sagrada que la sociedad deposita en nosotros. También se cuenta en iglesias, como testimonio de que Dios ve, Dios sabe y Dios actúa, tal vez no según nuestro tiempo, pero según su perfecto tiempo. Pastores predican sobre Héctor Villarreal cuando hablan de juicio divino. No se cansen de hacer el bien. Dicen, la justicia llegará, si no en esta vida, en la próxima, pero llegará. Y no tomen venganza ustedes mismos, continúan, porque la venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Ustedes vieron lo que pasó con el magistrado Villarreal. Dios no necesita nuestra ayuda para juzgar, solo necesita nuestro testimonio, nuestra fidelidad, nuestra perseverancia en hacer lo correcto, incluso cuando parece que los corruptos prosperan. Se ha convertido en símbolo, símbolo de que ningún corrupto es intocable, ningún pecado es invisible, ninguna injusticia es ignorada, por poderoso que seas, por protegido que estés, por cuidadoso que seas. Eventualmente la verdad sale, eventualmente el juicio llega, eventualmente pagas por lo que hiciste, y eso ha cambiado cosas. En los 5 años desde la caída de Héctor, los índices de corrupción judicial en Colombia han bajado significativamente. No desaparecido. Nunca desaparece completamente mientras haya seres humanos falibles. Pero ha bajado, porque jueces corruptos ahora temen. Temen ser el próximo Villarreal. Temen ser expuestos públicamente. Y ese miedo, aunque no es la motivación ideal, al menos produce resultados positivos. Yo soy Jesús de Nazaret, el juez justo, y quiero que sepas algo.
Vi cada injusticia que has sufrido, cada vez que fuiste acusado falsamente, cada vez que fuiste tratado injustamente, cada vez que pagaste por crimen que no cometiste, literal o figurativamente. Lo vi todo y registro todo, cada injusticia, cada lágrima, cada oración por justicia, todo está registrado, y un día todo será juzgado, todo será hecho justo. Los que causaron injusticia responderán, los que sufrieron injustamente serán vindicados. Tal vez no veas justicia hoy, tal vez no la veas en tu vida, pero la verás, te lo prometo, porque yo soy juez justo, y mi justicia es perfecta, no como justicia humana que puede ser comprada, o manipulada, o corrompida. Mi justicia es absoluta, pero también quiero que sepas esto, no busco solo castigar, busco redimir, como redimí a Héctor, como puedo redimir a cualquiera. No importa qué tan corrupto, qué tan caído, qué tan perdido. Si hay arrepentimiento genuino, hay redención disponible. Si tú has sido el injusto, si has abusado de poder, si has lastimado inocentes, escúchame, todavía hay tiempo para arrepentirte, todavía hay oportunidad para hacer lo correcto, para confesar, para reparar daño, para cambiar. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que seas forzado a rendir cuentas. Elige voluntariamente hacer lo correcto, ahora. Y si tú has sido la víctima de injusticia, si has sufrido bajo sistema corrupto, si has pagado por crímenes que no cometiste, si has perdido años de tu vida por falsas acusaciones, escúchame, te veo, conozco tu dolor, y prometo que justicia llegará. Confía en mí, espera en mí, y verás mi justicia manifestada. Esta es la historia del magistrado Héctor Villarreal, el juez corrupto que condenó a 100 inocentes, y del día que entré a su corte y lo juzgué a él, no para destruirlo, sino para detener la destrucción que estaba causando y para ofrecer, incluso a él, camino de redención, porque ese es mi corazón, justicia, pero también misericordia, juicio, pero también gracia, castigo para los impenitentes, pero redención para los arrepentidos. Yo soy el juez justo, y un día todos estarán ante mi tribunal, no el tribunal humano, el tribunal eterno, y allí cada secreto será revelado, cada injusticia será juzgada, cada lágrima será vindicada. La pregunta es, ¿estarás listo?